Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Les doy la bienvenida a nuestra capacitación en estrategias de financiamiento. Esta capacitación es financiada por la Unión Europea, Infocal Santa Cruz, eh, coejecutada con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Federación de Empresarios Privados de Potosí. Les doy la bienvenida a esta nueva capacitación que tenemos de 3 días. Mencionarles primero las reglas para que puedan obtener el certificado. Eh, Son tener las 3 asistencias, porque son solo 3 clases, ¿no? Entonces, tienen que tener las 3 asistencias, realizar la prueba diagnóstica y la prueba final, las cuales, como se les ha mandado en el grupo, van a estar habilitadas a partir del día de mañana hasta las 3 de la tarde para que puedan realizar. Ya no se va a dar más prórroga, ya que son 3 clases, ¿no? Y como su nombre lo indica, es una prueba diagnóstica para tener un diagnóstico y ver los conocimientos con los que ustedes están ingresando antes de la capacitación y compararlos con la prueba final para ver con qué conocimientos van a salir, ¿no? Una vez culminada la capacitación. Entonces, eh, les vuelvo a mencionar, tienen que tener 3 asistencias, de las 3 tienen que asistir al 100% de las clases para poder obtener el certificado. Eh, por otra parte, van a disculpar, estamos teniendo problemas con el internet. Eh, un par de minutos, por favor, para poder solucionarlo y enseguida comenzar. Financieras, voy a presentarles a nuestro docente expositor de nuestra capacitación. Él es el licenciado Sergio Paula Sanraya, auditor y contador público autorizado de profesión. Tiene 14 años de experiencia y la mayor parte de la cual ha sido desarrollada en áreas administrativas, financieras, contables y comerciales. Así también tiene experiencia en el sector público con sólidos conocimientos técnicos, normativos y también tiene diplomados en administración de empresas, mini MBA, especialista en gestión de finanzas, diplomado en gestión de recursos humanos y auditoría externa, diplomado en gestión de procesos de mejora y clima organizacional, y actualmente realizando diplomado en educación superior, y también ha sido docente eh, de varios institutos y actualmente docente en el Instituto Infocal Potosí. Le doy la bienvenida al licenciado. Podemos continuar y comenzar con nuestra capacitación. Em, Hola, buenas tardes. Logro escuchar. Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Agradecer a- al licenciado Yasmani Bernal por la presentación y por la oportunidad de poder compartir con todos y cada uno de ustedes esta presentación que ha sido pensada y desarrollada justamente eh,
Hola. Está mal el audio, está entrecortado. Perdón, ahora se escucha. Sí, ahora sí se escucha más o menos. Minutos para solucionar el problema. Bien, como les comentaba, estamos dando inicio y vamos a comenzar con, con una, con una frase, ¿no?, de Michel Satlin, que indica: la gente no aprovecha las oportunidades porque la parte financiera es insegura. Demasiada gente analiza demasiado, a veces solo hay que ir por ello. Nos vamos a referir a la toma de decisiones. En este sentido, podemos mencionar que, bueno, lo que más hacemos en nuestro día a día es tomar decisiones. La suma de cada una de estas decisiones trae como de consecuencia directa de todas las decisiones que hemos tomado. Punto mencionar, como dice aquí este pequeño texto, desde que salimos de casa, desde que, bueno, antes de salir, desde que desayunamos, desde que nos vestimos, estamos constantemente, vivir es una cotidiana secuencia de decisiones, una del tipo bastante importante y otras que, bueno, las tomamos a veces. Algunos puntos que vamos a tomar en cuenta a la hora de la toma de decisiones. Uno de ellos es, pensamos más en lo que perdemos en lugar de pensar en lo que ganamos. Cuando decidimos solo lo que, en el momento que tomamos una decisión, en muchas de las, a veces solo negativas. Cuando tomamos una decisión, rechazamos varias opciones. Y al rechazar varias opciones, a veces nos, nos vemos un tanto bloqueados y paralizados, y nos vemos en una esquina para la posibilidad que decidir, y entonces nos bloqueamos, nos sentimos un tanto bloqueados. A esto es a lo que se denomina el tema de para solucionar estos problemas. Deme unos minutitos, por favor.
Estimado, ¿se logra escuchar ahora? Parece que ya estamos solucionando el problema. Hola, ¿me confirman, por favor, si se escucha? Sí, Bien, miles de disculpas, tenemos unas pequeñas fallas, unas grandes fallas en el tema de la conexión. Esperamos que ahora sí podamos seguir adelante. Bueno, habíamos indicado de que el, el cotidiano vivir de nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo el transcurso del día, nos metemos y nos sumergimos en la constante toma de decisiones. Eh, Otro punto que debemos tomar en cuenta es que a veces pensamos más en lo que perdemos en lugar de pensar en lo que ganamos. Este aspecto es bastante evidente, ¿no? Entonces, cuando vamos a decidir por una u otra cosa, cuando nos podemos a decidir entre una u otra situación, lamentablemente nos enfocamos a veces más en todo lo que estamos dejando atrás y no nos concentramos en todo lo que podemos llegar a ganar dentro de una decisión en concreto. Otro aspecto que frecuentemente se presenta es de que constantemente retrasamos la toma de decisiones. A veces nos centramos en cosas de que no son netamente importantes y las cosas realmente importantes la dejamos para después. Este aspecto es bastante negativo, si se quiere llamar así, el tema de que no nos basemos, o sea, no nos concentremos en las decisiones que son importantes. Para ello, un consejo que podemos dar es de que tenemos que darnos un tiempo cada día para pensar realmente en las cosas que son importantes y de esa forma poder llegar a efectuar una adecuada planificación de la forma en cómo vamos a encarar cada una de estas cosas que para nosotros llegan a ser realmente importantes. A veces no tomamos decisiones por miedo a equivocarnos. No tenemos que olvidarnos que el tema del error siempre forma parte del proceso, del proceso y desarrollo de las cosas cotidianas. Sería, sería bastante favorable el enfrentar el enfrentar al temor a equivocarnos. La suma de los errores que cometemos día a día es lo que nos puede brindar a una adecuada salida al tema de de nuestras decisiones, ¿no? A veces cometemos un error y por miedo a cometer el siguiente, entonces nos quedamos estáticos, nos mantenemos en una zona sin, por el mismo hecho de que no queremos equivocarnos. Algo formidable sería de que nos equivoquemos, se quiere decir a temprana edad, que nuestros errores representen bajos costos y que solamente nos equivoquemos una vez. Sin embargo, esto es algo ideal, no es algo real, puesto que estamos siempre bajo el riesgo de que en el rato menos pensado tenemos que equivocarnos. Sin embargo, de las equivocaciones que tenemos en el día a día, tenemos que rescatar el aprendizaje.
No podemos equivocarnos en una decisión y luego de un tiempo volver a cometer el mismo error, luego volver a cometer el mismo error, o sea, ser repetitivos en los errores. Si tengo el error o el hábito de llegar tarde al trabajo o a los compromisos y demás, y eso me ha traído problemas, y en el futuro vuelvo a seguir cometiendo el mismo error, entonces no estamos obteniendo el aprendizaje correcto de esta situación. Y eso es algo que tenemos que tomar siempre en cuenta. O sea que de los errores que tenemos que sacar siempre el tema del aprendizaje. Innegablemente toda decisión tomada tiene un precio. Cualquier camino que tomemos en la vida tiene un precio. Lo importante es que estemos dispuestos a pagar ese precio. Y no estoy refiriendo al tema económico, ¿no? Si bien forma parte el tema económico, pero hablamos del precio que en el día a día tenemos que asumir. Por elegir una situación, a veces dejamos de lado otra. Si consideramos que ese precio es demasiado alto por una decisión que estamos tomando, entonces es muy probable que el camino no sea el correcto, puesto que a veces en el tema de la toma de decisiones nos centramos mucho en el futuro y no tomamos en cuenta el camino. Si a futuro, o sea, si la decisión que estoy tomando a futuro me va a traer situaciones favorables de aquí a 2, 3, 4 años, pero para mí representa un sacrificio el ahora, el presente, entonces es muy probable que no estemos considerando que ese es el camino correcto. Cuando el camino se toma con el corazón, entonces el costo de ese camino lo asumimos con gusto. O sea, cuando nos gusta el proceso, entonces el camino es bastante provechoso. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta es de que no es lo mismo decidir bien que acertar. A veces hacemos un buen análisis, un adecuado análisis en la toma de decisiones, valoramos el riesgo que estamos a punto de tomar, pensamos en todos los factores y pese a eso no acertamos, o sea, nos equivocamos. Si revisamos nuestra vida hacia atrás y encontramos que el aprendizaje que hemos sacado y no nos ha servido como experiencia, entonces no es por completo un error. Es decir, eh, a veces nos equivocamos en la decisión, pero aprendemos de ello. Es lo contrario de lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? En el tema de que, mm, en el tema de que si no aprendemos de nuestros errores, entonces no ha valido la pena. Pero por el contrario, si hemos sacado un aprendizaje, entonces lejos de tomarlo como un error, lo tomamos como eso, como un aprendizaje. Debemos tomar siempre en cuenta la importancia de las prioridades, o sea, ¿qué es lo más importante? Decidir primero lo que es prioritario. Cuando ponemos las cosas grandes e importantes para nosotros en primera instancia, siempre vamos a encontrar después el espacio para las pequeñas cosas que también son complementarias. Debemos saber qué es prioritario y qué es secundario. En este punto vamos a traer un, un, un cuento, una leyenda que decía que un maestro presentaba a sus discípulos al momento de que les estaba impartiendo sus conocimientos un vaso. Y dentro del vaso habían 3 piedras, 3 a 4 piedras grandes.
Y el maestro preguntaba a sus discípulos si el vaso se encontraba lleno. Y sus discípulos, al ver que en el vaso se encontraban bastantes piedras, decían, el maestro preguntaba, ¿el vaso se encuentra lleno? Y sus discípulos decían, sí, maestro, el vaso está lleno, porque veían que tenía bastantes piedras. Entonces sacó de una bolsa unas piedrecillas un poco más pequeñas y las puso en el vaso. Y como las rocas, las piedras no logran cerrar por completo el tema del vaso, se no logra llenarlo por completo, entonces esas piedrecillas lograban acomodarse. Nuevamente preguntaba si el vaso en esta oportunidad estaba lleno. Y los discípulos decían, sí, evidentemente el vaso se encuentra lleno. A esto el maestro nuevamente sacó un puñado de una arena bastante fina y empezó a vaciarlo en el vaso, ¿no? Y nuevamente esta arena fina, al igual que las piedras pequeñas, eh, ha logrado acomodarse dentro del vaso y ha logrado ocupar un espacio. Entonces, nuevamente el vaso tenía espacio para esa pequeña arenilla, para esa arena fina, que nuevamente se ha podido insertar dentro del vaso. Entonces, finalmente, el maestro pregunta, ¿ahora sí está lleno? Y obviamente los discípulos nuevamente contestaron, sí, está lleno el vaso. Entonces lo que hizo el maestro es tomar agua y vació el agua en el vaso, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, primero eran solamente las piedras, luego las piedrecillas, la arena, incluso hubo campo para el agua, ¿no? Entonces ahí va el tema de que lo podemos asemejar esta historia con el tema de las prioridades. Si en nuestra vida llegamos a tomar las prioridades más significativas para cada uno de nosotros, vamos a darnos cuenta que nos vamos a tener el tiempo y el espacio para otras actividades, otras cosas pequeñas que también complementan nuestro diario vivir. Pero siempre tenemos que basarnos en las cosas prioritarias. Es en este punto en el que decimos que cuando tomamos una decisión tenemos que pensar siempre que en la medida de que esas decisiones afecten a estas cosas prioritarias para nosotros. ¿Qué puede ser prioritario para nosotros? Puede ser el tema de nuestra familia, puede ser el tema del trabajo, puede ser el tema de la actividad a la que nos estamos dedicando, al negocio que estamos emprendiendo, etcétera. Entonces, si solamente nos abocamos a esas cosas y el tema de, por decir algo, la distracción, los amigos, el deporte, el esparcimiento, nuestra alimentación, nuestro cuidado personal y demás lo dejamos de lado, entonces nos estamos desgastando en algo que, si bien es importante, no lo es todo. Entonces tenemos que darnos los espacios necesarios, los medios necesarios para poder vivir una vida de forma complementaria, o sea, tener nuestras prioridades, pero también tener espacio para otro tipo de situaciones. Otro punto que debemos tomar en cuenta al momento de la toma de decisiones es que debemos establecer lo que se denomina un cortafuegos. El establecimiento de cortafuegos nos ayuda de una forma bastante significativa,
pues tomamos la decisión antes de tomar la decisión. Es decir, establecemos requisitos mínimos antes de decidir en caliente. ¿A qué nos referimos? Por decir, estamos prestos a ir a un trabajo, a establecer una entrevista de trabajo, y a veces por la presión, por los nervios, por el tiempo, por la oportunidad que vamos a manejar, en oportunidades decidimos de que, o sea, podemos ser convencidos fácilmente sin pensarlo fríamente, ¿no? Entonces, si establecemos un cortafuegos, ¿a qué nos referimos? A que ya vamos mentalizados con algo mínimo. Por decir, yo no voy a aceptar un sueldo mínimo a, qué sé yo, a 3.000 bolivianos. Es lo mínimo que acepto y mis horarios van a ser mínimamente estos. Entonces ya vamos con algo predeterminado para que no nos sorprenda el momento de tomar la decisión. Entonces ya tenemos ese cortafuegos que nos va a permitir el impulso al momento de que podamos asumir una decisión. Otro punto que tenemos que manejar es el tema de analizar situaciones en las que no solo uno resulte ganador. Muchos empresarios o muchos emprendedores están acostumbrados a que en una negociación solo debe de haber un ganador y un perdedor. Sin embargo, esta lógica no siempre es saludable, ¿no? Porque pueden haber mecanismos de negociación, mecanismos de interacción, una negociación entre partes en las que no solamente uno gane, sino en que todos salgan beneficiados por los resultados de esa negociación. Entonces no tenemos que cerrarnos en una situación en que solamente una persona o solamente una de las partes tenga que ser la ganadora. Tenemos que tratar de ver siempre que el beneficio que se obtenga de una negociación, el beneficio que se obtenga de un emprendimiento, no solo sea para una persona, y que si por el contrario no obtenemos los resultados que tal vez esperemos, veamos la forma de que los resultados obtenidos sean los más beneficiosos posible y no nos afecte de una forma tan negativa y tan significativa. Otro punto que está muy relacionado a lo que hablábamos, el tema del aprendizaje, en el tema de cuando asumimos un error, es de que no debemos permanecer con la decisión equivocada. ¿A qué nos vamos a esto? A veces elegimos una carrera equivocada, una ocupación equivocada que no nos llena, no nos colma las expectativas que tenemos. O en el tema de pareja también a veces elegimos a una persona como pareja la cual no llena por completo las expectativas que tenemos, y a veces por el tema del tiempo que ha transcurrido, todo lo que ya se ha invertido dentro de un negocio, o todo el tiempo que hemos invertido en una determinada carrera, nos quedamos con él, aunque no nos viene, no nos sintamos bien. Entonces ese aspecto es bastante negativo para nosotros porque nunca es demasiado tarde para poder darnos cuenta de que hemos tomado una decisión equivocada. Entonces, si vemos de que no nos sentimos a gusto, de que los resultados que estamos obteniendo no son los correctos, que la persona con la que estamos no nos sentimos a gusto, cómodos, entonces es el momento de que podemos llegar a tomar una nueva decisión. Es el momento en que podamos nuevamente encaminar nuestra decisión y ver otras alternativas. No es bueno que nos quedemos si es que no estamos completamente a gusto.
Al momento de la toma de decisiones, es muy importante que analicemos todos los escenarios con un profundo análisis de la verdad, no llegar a extremos verdaderamente buenos o realmente malos. Es decir, no tenemos que orientarnos a un camino que lo consideremos por completo negativo o o lo consideremos demasiado ventajoso. No tenemos que mentirnos a nosotros mismos. Cuando, cuando estamos a punto de tomar una decisión de algún negocio, de algún emprendimiento, de un nuevo objetivo que nos trazamos en la vida, a veces nosotros equivocadamente vemos el peor escenario, ¿no? No, si me va mal en esto, voy a estar en la ruina, voy a entrar en quiebra, no voy a poder tener la forma de cómo recuperarme, voy a quedar en la calle, voy a vivir de la peor manera si es que no me va bien. O por el contrario, a veces somos demasiado optimistas y hablamos de que no, si pongo este negocio voy a tener ganancias millonarias, voy a ganar el primer mes, ya voy a tener utilidades, al primer año ya voy a tener mi casa propia, al siguiente año ya voy a tener otra casa. Entonces a veces no somos muy objetivos al momento de la toma de decisiones y nos vamos a extremos. Ninguno de ellos es real, porque ningún emprendedor que que sea disciplinado en el tema del manejo de su negocio, si le va mal, se va a quedar en la quiebra, ¿no? Entonces, sí puede ser en algún momento que nos afecte en algún tema en nuestras ganancias, que no sean lo que esperamos, pero tenemos la posibilidad de recuperar. Ahora, si nos mentimos a nosotros mismos en el tema de que este emprendimiento va a ser en el muy corto plazo una posibilidad de crecimiento inmejorable, también nos estamos mintiendo porque todo tiene un proceso, todo tiene una etapa. Eh, lo que interesa es de que nosotros podamos ser disciplinados en el tema de la consecuencia con nuestros objetivos, y esa disciplina, bueno, nos ayuda a que podamos darnos cuenta en qué estamos fallando, nos ayuda a que podamos ser de alguna forma metódicos en la forma de hacer de nuestras cosas, que pongamos los controles adecuados y bien establecidos para cada una de las acciones que estamos encaminando. Sin el ánimo de contrariar lo que anteriormente hemos mencionado, es que sí tenemos que valorar el peor escenario posible cuando estamos tomando una decisión, principalmente cuando estamos haciendo un emprendimiento. Tenemos que estar plenamente conscientes de qué es lo peor que puede llegar a pasar si nos va mal. Si iniciamos la venta o sea, la compra por decir, de un inmueble, para que lo pongamos a futuro a la venta, lo peor que puedo pasar, siendo realistas, es tal vez que recupere solo lo que he invertido, ¿no? Pero no lo voy a perder todo, porque un bien, un inmueble, un terreno, un edificio, un lote, sabemos que tarde o temprano lo vamos a poder vender. Entonces, lo peor que nos puede pasar en ese escenario es de que no obtengamos la utilidad que estábamos esperando y obtengamos solamente la recuperación de lo que hemos invertido. En el caso de que decidamos emprender por decir, nos dedicamos a la venta qué sé yo, de hamburguesas, un ejemplo así bastante eh, abstracto, nos dedicamos a la venta de hamburguesas y decimos, ya vamos a vender ahora pollos. Entonces, lo peor es que nos puede pasar es que no nos vaya tan bien con los pollos, pero no vamos a perder todo nuestro capital por ello, vamos a perder solamente
Tal vez no vamos a ganar lo que estábamos esperando y vamos a recuperar solamente una pequeña parte de lo que tenían que invertir. Entonces la ganancia, o sea, el peor escenario posible es de que no obtengamos las utilidades y tal vez obtengamos una pequeña pérdida, pero esta pérdida no va a ser la definitiva, o sea, vamos a tener todavía posibilidad de recuperarnos, vamos a poder tener las opciones de seguir potenciando la otra actividad en la que sí nos va bien, entonces no está todo perdido. Entonces, sí tenemos que estar conscientes hasta cuánto vamos a llegar a poder perder por una determinada actividad. Sin embargo, eso no es completamente definitivo. Nuevamente vemos el tema de la importancia de simplificar las alternativas que tenemos, ¿no? O sea, no podemos llenarnos de muchas opciones, a veces vagas, a veces vamos divagando y nos llenamos de un sinfín de alternativas y ahí sí nos es muy difícil poder decidir entre varias cosas. Entonces nos tendremos que concentrar solamente en las más significativas tenemos que ser capaces de con la experiencia que hemos adquirido, con las formas que hemos visto de cómo se hacen nuestros propios negocios, nuestros propios emprendimientos, entonces no llenarse un sinfín de cosas, ¿no? Porque mientras más elevado sea el número de situaciones que nos permitan tomar una decisión, entonces va a ser más difícil decidir entre A o B. Máximo tendríamos que tener unas 3 a 4 alternativas en las cuales podamos volcar nuestros esfuerzos, podamos invertir nuestro tiempo, invertir nuestro dinero y no llenarnos en un sinfín de ideas que solamente nos van a llegar a que podamos divagar. El mayor logro no consiste en no caer nunca, sino en volver a levantarnos después de caernos, ¿no? Entonces, una reflexión también de que, de que la ponemos a consideración suya para que la vayan aplicando, de que, o sea, siempre vamos a estar en el riesgo de que podamos equivocarnos, de que podamos fracasar en algo, pero es un logro más grande el tema de que podamos enmendar o utilizar esa caída como un aprendizaje para que en la siguiente oportunidad no volvamos a caer en lo mismo. A veces cometemos errores grandes, como por ejemplo el tema de gastar todo nuestro dinero en nuestros gustos, en las cosas que son a veces superficiales. Llega el fin de mes o llega el siguiente periodo y recuperamos una parte de ese dinero y al siguiente mes hacemos nuevamente lo mismo, o sea, nuevamente gastamos, no somos previsores. Entonces ahí estamos cometiendo errores muy serios. Una, una alternativa bastante sana, una recomendación bastante sana que siempre debíamos tomar en cuenta es de que de todos los ingresos que tengamos, tenemos que separar sí o sí con destino al ahorro por lo menos el 10%. Si sabemos que estamos ganando 1.000 bolivianos, entonces separaremos 100 bolivianos para el tema de un ahorro. Y ese ahorro, si bien en un mes no se siente mucho, 100 más, 100 menos que tenga, no es. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se le escucha.
Vamos a nuevamente compartir. Entonces, a lo que nos referimos es de que siempre tenemos que tener el aprendizaje de aquellos fracasos que hemos tenido y no tener miedo a nuevamente enfrentarnos a la vida, pero sí siempre teniendo en cuenta el aprendizaje que nos ha llevado. Tenemos que sacar siempre de todo una lección favorable para volver a empezar o para continuar con el proceso que estábamos siguiendo. Bueno, esos puntos son unas reflexiones que esperemos que puedan ser tomadas en cuenta en el tema de la cotidianidad, en el tema del momento en el cual enfrentamos las decisiones, las importancias que tenemos que tener al momento de decidir qué factores tenemos que considerar para tomar con una mejor claridad el tema de las decisiones. Ahora vamos a ir entrando en otro punto, ya con relación al tema de las inversiones. Y vamos a ir tratando de relacionar todos los aspectos que hemos mencionado con anterioridad y los vamos a orientar ahora ya al tema de cómo decidir en el tema del manejo adecuado de nuestras inversiones. Vamos a ver algunos conceptos que a lo mejor ya son conocidos por ustedes, pero tal vez los vayamos a necesitar puntualizar en esta oportunidad, ¿no? A ver si puedan participar un poco sin que ustedes puedan leer el concepto directamente, sino para ustedes, ¿qué significa una inversión? Me encantaría que puedan participar, podamos interactuar un poco. ¿Qué será una inversión para ustedes, para cada uno de ustedes? No sé, a ver, quienes quieran participar, por favor, vamos a tratar de no hacerlo tan cerrado su participación. Vamos a ver si podemos participar. ¿Qué es para ustedes una inversión? Aló, Lice. Sí, adelante. Sí, por ejemplo, una inversión sería, digamos, adquirir los bonos que nos ofrecen el BCB, ¿no? Ya. Entonces, uno invierte, bueno, adquiere un bono, ¿no? Por 1.000 bolivianos y le dan a cambio un porcentaje de interés. Entonces, es una inversión, ¿no? Es un modo de invertir para generar un interés, un rédito. Un rédito. Perfecto. Alfredo, ¿verdad? Sí, le dice. Alfredo, bien. Lo que menciona Alfredo es bastante cierto, ¿no? Entonces, siempre que pensamos en una inversión, pensamos en que tenemos que colocar o utilizar un determinado dinero que tenemos con el propósito de que en un tiempo, sea este corto, mediano o largo plazo, vayamos a tener una rentabilidad, una ganancia. Es decir, no el hecho de que tengamos 1.000 bolivianos ahora y lo guardamos en casa, bajo el colchón, o en la alcancía, o en una cajita, o en una caja, en nuestro escritorio, ese dinero va a seguir siendo los 1.000 bolivianos de un tiempo, ¿no? No va a crecer. En cambio, si vemos una inversión, vamos a utilizar ese dinero, lo vamos a poner a una determinada, puede ser en lo que decía Alfredo, lo vamos a poner a una cierta tasa de interés, lo vamos a invertir en un bono, tal vez en un bono del Banco Central de Bolivia que últimamente han ido saliendo cada fin de gestión. Entonces, como resultado de esa colocación que vamos a hacer, vamos a tener un determinado rendimiento, una determinada ganancia. Si solamente mantenemos
el dinero ahí quieto, estático, y bien vamos a tener si quiere decir, un guardadito para cualquier contingencia, pero ese dinero no va a estar trabajando. Tenemos que ver la posibilidad de que el dinero trabaje, nosotros trabajar con el dinero y a futuro también que el dinero trabaje solo por nosotros. Entonces, no sé si alguien más quiere opinar algo respecto a lo que considera que es una inversión. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Brian. Por lo que entiendo, inversión, a lo que yo le entendí en ese momento, es a lo que uno, forma de invertir, por ejemplo, dentro de un negocio, es un dinero que lo tomo como capital para el negocio, del cual yo con el tiempo tengo que recoger fruto. Bueno, soy de Concepción y el tema por acá, por ejemplo, de inversión, vemos como también la siembra, ¿no? Entonces, sembramos y en el tiempo recogemos, ¿no? Entonces, la forma de poder, que sería más o menos así. Exacto, perfecto, Brian, muchas gracias. Brian hace referencia ya a otro enfoque de la inversión, ¿no? O sea, destino un dinero que tengo que tal vez es producto del trabajo y del ahorro, de mucho esfuerzo que he tenido durante un tiempo y decido invertirlo en una actividad, un negocio. Me hable del tema de la siembra. Entonces ahí invertimos recursos con el objeto de que, por ejemplo, comprar semilla, trabajar la tierra, tener maquinaria, algunos equipos que son necesarios, trabajamos y al margen de solamente invertir dinero, invertimos nuestro esfuerzo, sacrificio, vamos a ser consecuentes con esa actividad, tenemos que darle dedicación, como quien dice, le damos alma, corazón y vida a una determinada actividad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que a futuro veamos los frutos de ese trabajo, tengamos ganancia por ese trabajo que estamos haciendo y por esa recuperación y podamos recuperar también el dinero que hemos invertido y obtener mayor beneficio para continuar y seguir creciendo en esa actividad a la que nos estamos dedicando. Entonces, en resumidas cuentas, la inversión es la colocación de un recurso en actividades económicas, en proyectos, en operaciones con el objeto de obtener un rendimiento en un plazo determinado. O sea, siempre es con el propósito de tener un beneficio a futuro. Ahora vamos a ver un poquito de qué tipo, aunque ya hemos ido viendo dos tipos de inversiones, pero es necesario que podamos conocerlas a profundidad. ¿Cuáles son las clasificaciones de las inversiones? ¿No? En nuestro medio podemos encontrar un sinnúmero de formas o de modalidades en las cuales podamos invertir o colocar esos recursos. Uno de ellos es el tema de las inversiones, que es algo bastante conocido a lo que se refiere el tema de las inversiones en entidades financieras. Cuando hablamos de entidades financieras, nos estamos hablando del tema el tema de bancos, ¿no? El tema de bancos, la colocación de recursos en bancos, perdón. Que es una de las formas más simples de invertir. El dinero que tenemos, el dinero de nuestros ahorros, lo llevamos a un banco. Un banco va a estar sometido a una tasa de interés. Luego de un tiempo, podemos mantener ese dinero en el banco, podemos retirárnoslos, pero ya ha ganado un cierto interés. El tema de la
inversión o el ahorro en bancos y entidades financieras es algo bastante común en nuestros días. Es una forma segura de que podamos invertir. Y ahora bien, vamos a hablar un poquito del tema de la seguridad que representa invertir en un banco. Un banco, una cooperativa, una entidad financiera, puede ser a ver qué tipo de banco existen. Hay bancos PYME, existen bancos comerciales, existen bancos de desarrollo, existen bancos cooperativas de ahorro y crédito, existen entidades financieras de vivienda, todos estos tipos de entidades, si decidimos ahorrar en cualquiera de ellos, suficiente que sepamos que está regulado por la ASFI, nuestro medio, que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Si está regulado por la ASFI aquí en Bolivia, entonces tenemos una seguridad razonable de que ese dinero que estamos invirtiendo ahí lo vamos a recuperar. Si vamos un poquito hacia atrás, a ver, más o menos en la gestión 2014, 2015 aproximadamente, ha habido un cierre de una entidad muy grande que era Mutual La Paz, ¿no? Entonces ha sido intervenida por la ASFI y muchos han tenido un temor, ¿no? De que se está interviniendo esa entidad financiera, va a quebrar, se va a cerrar y vamos a perder todo nuestro dinero que estamos poniendo en esa entidad. ¿Qué vamos a hacer? Son dinero de bastantes años atrás. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Hace poco se ha visto un tema de la crisis del Banco Fácil, ¿no? Que ha llegado también a ser intervenido por la ASFI. Igual nuevamente habían alarma en la población, hacer filas para poder retirar sus ahorros. Y lo que han hecho es hacer que el banco colapse, ¿no? Porque no, si vemos cómo funcionan los bancos, las personas que tienen exceso de recursos efectúan la colocación de dinero a través del ahorro en los bancos, ¿no? A través de las modalidades que tienen, que pueden ser cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo o cuentas corrientes. Entonces, esos recursos que están colocados en esas entidades de intermediación financiera o en esos bancos, los bancos lo van a colocar o van a prestar esos recursos a aquellas personas, empresas, negocios, familias, etcétera, que necesiten de recursos para sus proyectos, para su vivienda, para su inversión. Entonces, el negocio de los bancos se basa ahí. Capta recursos y coloca esos recursos a una determinada tasa de interés. Entonces, cuando un banco o una entidad financiera se ve acorralada por la excesiva demanda de retiro de sus clientes, no va a poder tener la respuesta inmediata para poder devolver en ese instante a los titulares de las cuentas, a los ahorristas, a los que tienen sus depósitos. Entonces, ¿por qué no tiene esa capacidad de devolver inmediatamente cuando es el retiro de forma masiva? Porque el banco no tiene el dinero en sus bóvedas. O sea, todo el dinero no está en sus bóvedas, sino que hace trabajar esos fondos a través del tema de los créditos. Entonces, cuando hacen trabajar sus recursos, es que no tienen la disponibilidad inmediata. Eso no quiere decir que el banco no sea solvente. El banco puede ser bastante solvente, pero no va a tener ningún banco la capacidad de devolver todo en uno. Entonces, cuando
las empresas se alarman, las personas se alarman y van a recoger todo el dinero, entonces el banco llega a un estado de insolvencia que no puede cubrir de forma inmediata toda la demanda de dinero. ¿Ya? Entonces, ante esta situación, la ASFI lo que hace es, la ASFI, que es la autoridad que controla todos los bancos, la ASFI lo que hace es intervenir esa entidad y designar un interventor. A ese interventor, que es por convocatoria, o sea, sin evaluaciones, o sea, es un proceso un tanto largo. Ese interventor a futuro es quien va a responder por esas obligaciones. En este caso, por ejemplo, en el tema del Banco Fácil, se han adjudicado varios interventores, como por ejemplo el Banco Mercantil Santa Cruz, el Banco Unión también ha asumido gran parte de las obligaciones del Banco Fácil. Pese a que ha entrado en ese proceso, ese dinero que estaba en el banco va a ser recuperado en el mediano y largo plazo por los ahorristas. Más que todo en el corto y mediano plazo, no tanto en el largo plazo. ¿Cómo es el proceso de intervención de un banco, de una entidad financiera? Los recursos que el banco ha prestado a terceras personas van a ser cobrados a futuro por esos bancos que han sido los interventores. No es un dinero que se está perdiendo, porque si bien el banco no tiene en este momento la liquidez para poder devolver de inmediato los recursos que adeuda a los ahorristas, cuando se fija un interventor, entonces ese interventor es quien va a poder responder, va a tener la capacidad de ir devolviendo o si quieren los ahorristas manteniendo sus cuentas. ¿A qué se va todo esto? A un principio hablábamos un tanto de riesgo, ¿no? Entonces, cuando se invierte en entidades financieras a través de cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo y demás, el riesgo que se asume no es muy significativo. Sí o sí, tarde o temprano, el cliente va a recuperar los fondos que ha invertido, los fondos que ha ahorrado dentro de esa entidad financiera. ¿Eso por qué? Porque todos los bancos están regulados por la ASFI, que evita de que puedan perderse sus recursos económicos de los ahorristas, ¿no? Entonces es una inversión de alguna forma con una seguridad es razonablemente seguro, o sea, hay una certeza de que vamos a poder recuperar. ¿Alguien me puede hablar y conoce un poco del tema de los depósitos a plazo fijo? A ver, ¿quién me puede decir en qué consisten los depósitos a plazo fijo? Buenas tardes. Creo que el depósito a plazo fijo, pero en poco tiempo, pueden ser 3, 6, un año, creo que más tiempo, y después plazo el a la entidad financiera. Perfecto, perfecto. Daniel, ¿verdad, Daniel? Lo que dice Daniel es real. Los depósitos a plazo fijo son depósitos que los clientes hacen en las entidades financieras y, como su nombre lo indica, están sujetos a un plazo determinado. Es decir, el cliente no va a poder mover esos recursos hasta que se cumpla el plazo. Una vez que se cumpla el plazo, el cliente puede retirárselo el dinero o hacer la renovación de ese depósito
a otro plazo similar, mayor o menor. Entonces, hay esas alternativas. Es un, es un ahorro bastante seguro también para los clientes, en los cuales el banco va, al término de ese plazo, va a pagar el interés al cual se ha pactado. Y si el cliente, el ahorrista, decide retirar ese dinero, entonces lo puede hacer. Puede retirar ese importe que está en el banco, que está depositado, que está ahorrado, más el interés. Ahora sí, surgen algunas dudas con relación a que si un cliente puede interrumpir ese depósito a plazo fijo. La respuesta es sí. El cliente puede interrumpir, por decir, he abierto un depósito a plazo fijo a 6 meses plazo, pero se me ha presentado una emergencia y necesito ese dinero con suma urgencia. Entonces, el cliente puede solicitar al banco la interrupción de su depósito. El banco lo que va a hacer es decirle, muy bien, le vamos a devolver el depósito a plazo fijo, pero como estaba pactado a un plazo de los 6 meses, nosotros no le vamos a pagar el interés, porque usted no está cumpliendo el plazo que ha dado en el banco. Entonces, sí hay forma de recuperar ese dinero antes del plazo. Sin embargo, llega a perder todo lo que son los intereses. Entonces, ya no, el banco ya no llega a pagar, a cancelar los intereses que estaban. Sin embargo, cuando los depósitos a plazo fijo están puestos a un plazo que sea mayor a un año, estos depósitos no pueden ser interrumpidos. ¿Ya? Entonces, en ese caso, cuando el cliente dice, no, pero necesito, está 2 años dinero, pero necesito con suma urgencia, entonces, como están a un plazo mayor a un año, no pueden ser interrumpidos. ¿Esto por qué? Bueno, tal vez no entender de forma muy clara. Esto porque son términos más financieros. Al momento de que se constituye un depósito a plazo fijo, las entidades financieras constituyen un encaje legal en el Banco Central de Bolivia. Y el encaje legal son depósitos que prácticamente están congelados dentro del Banco Central de Bolivia, de todas las entidades financieras. Entonces, como la norma de la ASFI y demás establece de que los montos que sean, los plazos que sean superiores a 360 días encajan, es decir, están inmovilizados. Obviamente no todos son, sino un cierto porcentaje. Y en la ley establece que aquellos depósitos entonces no pueden ser interrumpidos. Entonces, ¿cuál creen que sería la alternativa del cliente en caso de que no pueda recuperar su depósito todavía mientras no se vence? ¿Qué creen que el cliente tendría que hacer? ¿Qué alternativa tendría? Hola, ¿me escuchan?
No sé si me escucha. Hola. Hola. Se escucha, dicen, se escucha. Ya, perfecto. A ver, ¿quién me puede responder? ¿Qué alternativa tendría el cliente en el caso de que haya, o sea, haya puesto su depósito a plazo fijo, a un plazo mayor, a un año, y necesite retirar su dinero? ¿Qué creen que puede hacer el cliente? Licen, sí, en el DPF parece que la entidad financiera le da opción a hacer un retiro o dos, pero parece que ya no gana interés, algo por el estilo, Lisa. Ya. Lo que les había indicado es de que si el depósito a plazo fijo está a un plazo mayor a un año, entonces no puede retirar, no puede, no puede retirar. Pero a veces la urgencia es demasiada, puede ser por el tema de salud, puede ser por el tema de trabajo, de enfermedad, de cualquier otra situación que sea sumamente urgente. Entonces la alternativa que da el banco es de que puedan solicitar un crédito con la garantía de ese depósito a plazo fijo. A esa operación se llama un crédito autoliquidable. Entonces, esa es la única opción que tiene el cliente de poder retirar sus recursos antes del vencimiento del depósito a plazo fijo. Saca un crédito con la garantía de su mismo depósito a plazo fijo. ¿Ya? Entonces, para este tipo de créditos, el banco no necesita hacer una evaluación de su capacidad de pago del cliente, porque básicamente el cliente tiene el recurso ahí en el banco, solo que está inmovilizado. Entonces, hay esa alternativa y esa posibilidad de que el banco le pueda otorgar un crédito con garantía de su depósito a plazo fijo. Pero hay un pero dentro de esta operación, que el cliente va a tener que pagarle al banco un determinado interés por el crédito. Es decir, a la larga se va a hacer una compensación porque el depósito a plazo fijo está pagando o sea, está devengando un interés para el cliente, ¿verdad? Por decir un 5%. Pero el banco, como está retirando el dinero mediante un préstamo, tal vez le vaya a cobrar un 7, un 8%. Es evidente que en este caso el cliente saldría perdiendo el interés, pero sí tendría la posibilidad de acceder a sus recursos a través a través de lo que se refiere un préstamo, ¿ya? Llega el vencimiento de su depósito a plazo fijo y el banco se lo cobra directamente del DPF el monto que del cliente, que le ha desembolsado al cliente. Entonces, sí hay esas posibilidades. Ahora, ustedes podrían calcular cómo se hace el tema del interés de un depósito a plazo fijo. Por decir, vamos a suponer que un cliente está dejando depositado 20.000 bolivianos a un plazo de un año, 360 días. ¿Cuánto será su interés?
el tema del cálculo en este caso de los depósitos a plazo fijo es bastante sencillo. Solamente hay que multiplicar el interés, digo, el capital, en este caso los 20.000 bolivianos, por la tasa que estamos suponiendo que es del 5% y multiplicarlo por el tiempo. En este caso va a ser un año, es decir, 1 entre 100. O sea, lo que hacen es multiplicar 20.000 por 5 por 1 entre 100. Y ese es el monto que llegaría a estar ganando por el interés. ¿Ya? ¿Cuánto sería? 20.000 por 5 más o menos van a ser 400 bolivianos. Entonces, de 20.000 bolivianos en un año llegaría a ganar 400 bolivianos. Ese es el interés que se calcula. Si estaría al 5%. Otro punto que tienen que tomar en cuenta es de que hay tasas de interés mínimas que ya la ASFI ha establecido para los diferentes plazos y para los diferentes depósitos dentro de las entidades financieras. Es decir, para el tema de cajas de ahorro, si ustedes abren una caja de ahorro como personas naturales, es decir, solamente con su carnet de identidad, no con el NIT, sino con el carnet, el interés entonces va a ser del 2% como mínimo. ¿Ya? No puede haber un interés menor al 2% para una cuenta de caja de ahorro en una entidad financiera. Mínimo es el 2%. Para el tema de los depósitos a plazo fijo, hay igual tasas que van desde el 0.5% cuando es a 30 días, va al 1% si es a 60, a 360 días, por ejemplo, es 2.99%, a 720, si no me equivoco, es 4%, y a plazos mayores a 1080 días son del 5%. O sea, son las tasas que están establecidas por la ASFI que ninguna entidad puede pagar en menos, porque esto está ya por una ley que es el tema de las tasas mínimas de interés a los depósitos a plazo fijo. A ver, vamos a ver viendo ahora otra alternativa de inversión. Antes de que pasemos de aquí, no hemos puesto dentro de inversiones a las cuentas corrientes, porque las cuentas corrientes no generan intereses. ¿Ya? Entonces, la cuenta corriente es las cuentas que se manejan mediante cheques, ¿verdad? Y que, bueno, esas cuentas no generan interés, entonces no le hemos puesto una inversión, porque sí lo podemos considerar como una forma de ahorro, pero no es una inversión porque no generan interés. Otra forma de inversión es la que se hace a través del mercado de valores. Esta parte es un tantito larga, pero a ver, vamos a tratar de resumirlo lo más posible. El tema de inversión en valores es lo que las empresas o las personas pueden colocar sus recursos en otras empresas. A esto se denominan acciones, ¿ya? Entonces, una empresa que tiene un monto, qué sé yo, digamos, unos 100.000 bolivianos, decide invertir en otra empresa con el propósito de que a futuro pueda recibir lo que se denominan los dividendos. Y los dividendos no es otra cosa que la distribución de las utilidades
entre los socios que tenga esta empresa. En Bolivia hay dos formas de hacer estas inversiones, que es uno a través de la bolsa de valores y otro a través de las sociedades administradoras de fondos de inversión. Si bien su nombre suena bastante complicado, su manejo no es tan difícil. Estas son las SAFIs. Han debido escuchar, hay diferentes SAFIs, principalmente en el banco. Hay SAFI Unión, hay SAFI Mercantil Santa Cruz, hay SAFI BNB, hay SAFI, a ver, ¿dónde más tenemos SAFIs? SAFI, principalmente eso, SAFI Visa. Entonces, esas SAFIs lo que son es que en sí no son las mismas, no son los mismos bancos, ¿ya? O sea, eso quisiera que se diferencie. Una SAFI es una entidad que forma parte del grupo financiero, pero no forma parte del banco, o sea, no es el mismo banco. Es como que el banco se ha dedicado a otra actividad de inversión, pero no entra dentro de las mismas operaciones del banco. O sea, entra ahí SAFI, hay una SAFI que se encarga netamente del tema de los fondos de inversión y hay el banco que se dedica a las actividades de intermediación, o sea, los préstamos y los ahorros. Y a veces los bancos que ya son grandes forman un grupo financiero que al margen de tener la SAFI, tienen las actividades del banco y tienen el tema de los seguros. ¿Ya? O sea, basta que se dediquen a seguros, el banco se dedique a las operaciones interbancarias y al tema de SAFIs, entonces ya se considera como un grupo financiero dentro del mismo banco. ¿Cuál es el propósito de las SAFIs? El tema de las SAFIs es de que las personas, como les dije, naturales o jurídicas, es decir, una persona con su solo carnet de identidad, puede abrir un fondo de inversión dentro de una SAFI, coloca los recursos que tiene, o sea, deposita los fondos que tiene y elige un producto, por decir algo, puede ser extra valor, puede ser Procino, o sea, son varios los productos que manejan las AFIs, ¿ya? Entonces, ¿esto con qué propósito? Con el propósito de que esos recursos que están colocando los invierten en empresas que cotizan en la bolsa de valores, ¿ya? Y como resultado de esta inversión, esas empresas llegan a cancelar eh, ciertos porcentajes de rentabilidad. Ahora, ¿para qué les sirve estas inversiones a estas empresas que cotizan en bolsa? Esas empresas tienen con eso un capital, eso tienen capitales para que puedan incrementar su producción, para que puedan comprar mayores activos, para que puedan tener mayor liquidez en el manejo de sus recursos. Al decir liquidez, estamos hablando de dinero en efectivo, o sea, de recursos que puedan ser dispuestos o utilizados por estas empresas. Entonces, ¿de dónde nace la idea de la creación de las AFIs? De que antes de que existan las AFIs, todo el manejo bursátil, o sea, de bolsa, era a través de la bolsa de valores de forma directa. Entonces, para uno que no es del área financiera, le resulta bastante difícil, bastante complicado. Hola. Si hay alguna consulta, no duden en hacerla, pueden hacer la consulta de forma directa a través
activan su micrófono, porque a veces tenemos una consulta y nos las guardamos al último, cuando ya se ha perdido un poco el hilo. Entonces tienen una consulta relacionada con este punto, entonces pueden hacer. A lo que me refería es de que, o sea, anteriormente, este manejo de la bolsa era directamente a través de la bolsa boliviana de valores, ¿ya? Entonces, para invertir en la bolsa, uno tenía que tener bastante conocimiento de los procedimientos, de los mecanismos, de las ruedas de bolsa y demás. Entonces, resultaba bastante complejo para el ciudadano de a pie que no tenía una especialidad en el área financiera. En cambio, entonces, a raíz de esta complejidad de inversión, las empresas que cotizaban en la bolsa no tenían fondos muy frecuentes porque solamente las personas que manejaban la bolsa es las que podían invertir. Entonces, ante esto se han establecido mecanismos de que se puedan invertir en los valores o en la bolsa a través de estas SAFs, o sea, de estas sociedades administradoras de fondos de inversión, que están administradas de alguna forma por los bancos y que tienen la misión de poder captar fondos para poder enviarlos a estas empresas a cambio de que estas empresas puedan darles un cierto nivel de rentabilidad, como una tasa de interés, ¿ya? Entonces hay diferentes tipos de acciones que son el tema de renta fija, renta variable. Entonces esas ya las administran las SAFIs y al cliente directamente les capitalizan sus dividendos o sus intereses o porcentajes de rentabilidad para que puedan tener esa ganancia en las empresas, ¿no? Entonces ese es el mecanismo por medio del cual van trabajando las SAFIs. Entonces, no nos olvidemos que el propósito de las inversiones en bolsa es tener una rentabilidad y a cambio de esa rentabilidad se colocan recursos para que esas empresas que normalmente son grandes trabajen. Ahora, un punto también que es importante mencionar es que no cualquier empresa puede cotizar en bolsa. Sí. Si hay alguna consulta, pueden hacerla. Decía que no cualquier empresa puede cotizar en bolsa. O sea, para cotizar en bolsa tiene que sigue un proceso bastante riguroso establecido por la bolsa de valores, que sea una empresa estable, que sea una empresa solvente, que no esté súper endeudada, que tenga buenos niveles de disponibilidad de recursos, que tenga utilidades. O sea, para que una empresa cotice en una bolsa de valores, es necesario que puedan tener una calificación de riesgo aceptable. ¿Ya? Y las calificaciones de riesgo las hacen por empresas especializadas que se dedican justamente al tema de la evaluación y calificación de riesgo. Entonces, solamente esas empresas que tengan una calificación razón de riesgos pueden cotizar. Otras empresas que no tienen esto, entonces no pueden acceder a la. Cuídate que es ven acá. Pum allá, ven. Eso está en relación al tema de la participación en la bolsa de valores y en la SAP. Antes de continuar con este punto de las divisas,
es muy importante de que nosotros como emprendedores, como agentes, que podemos tener en determinado momento un determinado capital, que tengamos la iniciativa de invertirlo en algo, tenemos que tener señales de alerta para evitar, o sea, para evitar poner en riesgo nuestros recursos. Es algo muy, muy importante. Vení, Lo decíamos en el tema de las ven. cajas, ¿verdad? De cajas de ahorro, de peces, cuentas corrientes. Banco y está regulado por la ASFI, entonces existe un nivel muy bajo de riesgo de que podamos perder nuestros recursos. O sea, en sí no existe riesgo de pérdida, por lo que tal vez nos vaya a costar un poquito más de tiempo el tema de recuperar en caso de que un banco entre en quiebra o se intervenir. En el tema de la bolsa de valores, como les decía, como tiene el tema de calificadores de riesgos, o sea, hay empresas que evalúan el riesgo que implica que tiene una determinada empresa, entonces también el riesgo es relativamente bajo. Existe riesgo, pero es más bajo. A veces en el Internet, en las redes sociales, hoy por hoy están bastante difundidas y la publicidad es bastante frecuente. A veces vemos ciertos avisos de que nos dicen que inviertan en el tema de criptomonedas, que se inviertan en el tema de corredores también de bolsa, que ofrecen inclusive duplicar nuestro capital en poco tiempo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de inversiones, porque como son a veces a nivel mundial, no tenemos una fiscalización directa de ninguna autoridad o de ningún órgano del Estado directa con estas empresas. Entonces, pueden aparecer, pueden darte inclusive pruebas de que te van a dar una buena rentabilidad, te dicen abrí tu cuenta, deposita $100, vas a ver que al día siguiente ya vas a tener 110. Entonces, uno por esa facilidad que tiene de la obtención de buenos resultados de la noche a la mañana, tener buenos rendimientos, entonces se arriesga y decide invertir no solamente 100, sino 1,000, 2,000, 3,000, $4,000. Y lamentablemente, al no ser algo, una entidad regulada o controlada, entonces llega a perder esta inversión que ha hecho, ¿no? A veces nos dejamos convencer y, y bueno, ponemos en riesgo nuestras empresas. Hace un tiempo estaban de moda el tema tal vez han escuchado el tema de Pai Diamond o de tipo de estas empresas que no eran otra cosa que estafas piramidales. ¿Ya? No sé, se llaman estafas piramidales porque alguien ha empezado con eso, ha captado a dos personas más, esas dos personas captan a otras dos cada una, esas otras dos a otras dos, entonces se forma como una pirámide, como una tela de araña, o sea, como una enredadera de que van captando y captando gente y obviamente esta gente va poniendo sus recursos, ¿ya? Entonces, llegado un momento, les prometen cielo, mar y tierra en el sentido de que van a tener buenas ganancias y los que estaban en la cima de la pirámide desaparecen. O sea, las personas que han sido las captadoras de esos recursos desaparecen y les dejan a las personas que estaban en la base de la pirámide ya así como quien dice colgados, ¿no? Entonces, sin posibilidad de poder recuperar sus recursos o sea, sin poder de recuperar y de reclamar a nadie.
Y se han visto casos muy fuertes que han pedido recursos, que han depositado, que les estaban dando utilidades y de la noche a la mañana han desaparecido. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando la rentabilidad es muy alta y en muy corto tiempo, no debemos confiar, debemos rechazar esas alternativas de inversión porque no son, o sea, son muy riesgosos. No es algo, de hecho, no es algo legal y corremos riesgos de perder todo el dinero que tenemos. Y si ingresamos en el tema o sea, la estrategia que utilizaban es que utilizaban como una cadena, ¿no? Ingresas tú y metes a otra persona, metes a más personas, entonces entramos como en una cadena. Entonces hay que rechazar por completo ese tipo de inversiones porque no ofrecen ningún tipo de seguridad. Otro tipo de inversiones que es muy frecuente y son también de cierta manera seguras, o sea, confiables, es el tema de la inversión en bienes inmuebles, ¿no? La inversión en bienes inmuebles no implica otra cosa que el tema de la adquisición de terrenos, propiedades, casas, si uno tiene más recursos, edificios y demás, con el propósito puede ser de alquilarlas por un tiempo y posteriormente venderlas. Entonces, el tema del negocio de bienes raíces o de venta, compra y venta de inmuebles, sí es un negocio rentable y es un negocio prácticamente seguro porque nosotros vamos a tener la propiedad, o sea, el derecho propietario de esos inmuebles y vamos a poder en el corto, mediano plazo poder venderlos. Lo que hacen con esos inmuebles es lo que se conoce como que compramos y vamos a esperar a que ese terreno engorde, ¿no? Y siempre hay una estabilidad en el tema por lo que tenemos los títulos de propiedad, entonces no es muy incierta que podamos recuperar. Ahí sí tenemos que tener en cuenta que cuando nos ofrecen alguna propiedad, tenemos que hacer una revisión, mejor si es asesorado con algún profesional en el área legal o sea un abogado, de que puedas revisar de que los documentos que nos están eh, vendiendo, nos están transfiriendo, cumplan con todos los requisitos legales. O sea, que no existan eh, problemas legales, problemas con el tema del derecho propietario, problemas con el tema de que estén hipotecados o comprometidas en sus inmuebles, entonces sí es necesario que los puedan revisar a detalle antes de que se pueda hacer una inversión. Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? A veces nos llega una oferta, te voy a vender esta casita en $30,000, necesito urgente, pero tienes que pagarme esta mañana, pues sí o sí tengo que viajar, entonces nos ofrecen cosas de esas que aparentemente son cosas muy atractivas. Sin embargo, si no tenemos conocimiento de que tenemos que revisar, por ejemplo, el tema del folio real, el tema del derecho de inscripción en la alcaldía de cada municipio, el tema de que el derecho propietario esté completamente saneado, entonces corremos el riesgo de que puede ser de que ese inmueble, si bien era de propiedad del que nos está vendiendo, pero tenga deudas y deudas grandes y que estén a punto de ser ejecutados por un banco o por alguna empresa a la cual le deba. Y ahí, una vez que llega a instancias legales y judiciales, entonces lamentablemente vamos a vernos sumamente perjudicados por el tema de no haber visto adecuadamente el tema de su derecho propietario y el tema de deudas, ¿no? Entonces es un aspecto que tenemos que tener
en cuenta y que tenemos que tener mucho cuidado al momento de hacer una inversión. Obviamente es un negocio rentable, es un negocio seguro, siempre y cuando estemos convencidos que todos los aspectos legales estén saneados. Puede ser que uno tenga deuda en el banco, puede ser que tenga anticréditos registrados y si no se devuelve el tema de anticréditos, después los anticrecistas van a venir a reclamar y van a verse en serios problemas. Entonces, si bien es un negocio rentable y seguro, pero sí tenemos que tener mucho cuidado al momento de la compra, de la adquisición y de poner todo a nuestro nombre y que ver que no tenga ningún problema el tema del inmueble. Eso con relación al tema de la inversión en bienes o en activos, en bienes, en propiedades, ¿no? En el tema de divisas extranjeras, ya casi estamos llegando a la parte final de esta primera jornada. En el tema de las divisas extranjeras es algo que también hemos debido escuchar muy seguido en estos últimos meses, la escasez de dólares que ha habido en el mercado nacional, es que no existía nadie, no había en los bancos, no había en los librecambistas, no tenían dólares y han empezado a hacer una especulación con el tema del tipo de cambio, haciendo que, o sea, el dólar que de acuerdo a la cotización del Banco Central de Bolivia es 6,96, lo encontremos a 7, a 8, a 9 bolivianos por dólar, ¿no? Entonces es un punto también que muchos dicen es conveniente tener dólares. Sí, sí me atrevo a decirles que es muy conveniente porque los dólares estadounidenses se constituyen una moneda bastante fuerte a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, es una moneda fuerte y muy difícilmente va a entrar en devaluación. O sea, tendría que darse un proceso muy extremo a nivel mundial para que se devalúe el tema del dólar, ¿no? Entonces, si hay posibilidades de poder invertir en divisas extranjeras, sí es un tema bastante atractivo, ¿no? Entonces, sí se puede asumir el riesgo de tener el tema de la tenencia de dólares y se puede tener una rentabilidad o por lo menos mantener el poder adquisitivo de la moneda, es decir, que no vaya a ser afectado de forma impactante por el tema de las devaluaciones o por el tema también de la inflación. Antes de finalizar, hay un punto que muchos mencionan de que dónde me conviene invertir o cómo me conviene invertir. O sea, me conviene tener dinero en el banco, me conviene meterlo todo a SAFIs, me conviene comprar propiedades, me conviene tener dólares, hacer crecer mi empresa. O sea, en realidad, con el objeto de evitar el riesgo, o sea, una sana práctica de evitar riesgos futuros, es el tema de la diversificación, ¿ya? Entonces, la diversificación se refiere al tema de que no voy a concentrar todos mis recursos en una sola actividad, no voy a concentrar todos mis recursos en una sola inversión, no voy a invertir todos los recursos que tengo en una sola propiedad o en una sola actividad. Entonces, hay que diversificar. ¿Con qué propósito viene la diversificación? Con el propósito de que si en algún momento, por decir, el monto que tenía en un terreno, no lo puedo vender de forma, de una forma rápida, entonces voy a poder hacer uso de los recursos que tengo invertidos, por decir, en el banco. Voy a poder hacer uso de los recursos que tengo en una SAFI
Ahora, si concentro todos mis recursos en el banco, y pasa un tema de quiebra y demás, o sea, si bien no lo voy a perder esos recursos, sí voy a demorar un poco de tiempo en recuperarlos, ¿no? Entonces, si tengo una adecuada diversificación, es decir, que no me centro en una sola cosa, en una sola actividad, entonces es más fácil que, es más viable que en corto plazo pueda tener afectado por un evento fortuito, por una quiebra, por una pérdida. Entonces, es bueno tener diversificación. Inclusive, si tengo dinero en bancos, es bueno que no me concentre en un solo banco, ¿ya? Claro, obviamente, aparentemente estamos hablando de montos grandes, ¿no? Pero ya es bueno que tengamos el conocimiento de que una buena alternativa para una buena administración de nuestros recursos financieros es el tema de la diversificación, el tema del riesgo. Ya para finalizar, los factores que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer la evaluación de una inversión, principalmente son cuatro. Puede haber más, ¿no? Pero principalmente nos basamos en cuatro factores. Uno es el tema de la rentabilidad. La rentabilidad es la ganancia. ¿Cuánto queremos ganar? ¿Cuánto podemos ganar por una determinada inversión? En el tema de bancos y en el tema del mercado financiero, normalmente ya las tasas están establecidas. En el tema de negocios en bienes inmuebles, no tenemos una tasa cierta, pero sí tenemos referencia por lo que vamos viendo. Se compra un terreno en 70.000, de aquí a 2 años eso va a valer 80.000, hay unos 10.000 de ganancia en 2 años, entonces ya más o menos tenemos una idea de cuánto podemos llegar a ganar. El tema de rentabilidad ya en actividades de operación, o sea, es decir, en un negocio como tal, ahí mucho va a depender de la organización, del control y de la planificación que vaya a hacer con lo que me voy a dedicar a vender. Ahí sí no hay una tasa fija, ¿no? O sea, una empresa puede vender comida rápida y tener un margen de utilidad de un 10% y otra empresa dedicarse a la misma actividad y tener un margen de utilidad del 50%. Entonces, mucho va a depender de, de la administración que se haga al negocio, de la gestión efectiva que se haga, los recursos que se tienen a controlar, al empeño que se ponga en cada uno de los procesos que tengan para ver determinado nivel de rentabilidad de una determinada empresa, ¿no? Con relación al tema del riesgo, el riesgo es la probabilidad que se tiene de que se pueda incurrir en pérdidas, ¿no? O sea, de que una determinada empresa pueda llegar a tener una pérdida por la actividad que realiza. Todas las empresas tienen un cierto nivel de riesgo. Nada está dicho, o sea, nada puede garantizar de que no va a perder nunca, o que va a perder muy poco, o que no va a perder. Entonces, sí es bien importante que podamos, y el día viernes lo vamos a ver esto como un ejemplo del tema de la medición de la utilidad, del riesgo, del plazo también. El tema del plazo es algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer una inversión, o sea que hay inversiones a corto, a mediano y a largo plazo. Las operaciones a corto plazo es en qué tiempo voy a poder recuperar lo que he invertido y tener rentabilidad. Y el tema de la liquidez se basa en el tema de en qué tiempo voy a poder hacer efectivo, o sea, voy a poder contar con efectivo, con dinero circulante, o sea, con recursos económicos para poder movilizar o continuar con una operación. Aquí, por ejemplo, en el tema de bienes inmuebles,
el tema de la recuperación no va a ser tan a corto plazo. Y si mi proyección como emprendedor o como inversionista o como alguien que quiere invertir en bienes inmuebles es tener recursos en muy corto plazo, entonces no es muy conveniente que se vaya por el tema de bienes inmuebles, porque, o sea, el engorde de precios, si se quiere llamar así, normalmente se va a dar en el mediano o en el largo plazo, no va a ser algo tan inmediato. Entonces, si queremos algo que nos dé recursos de inmediato, que tengamos ganancias de inmediato, entonces una alternativa adecuada va a ser el tema de la actividad a los que nos dedicamos, o sea, potenciar la actividad a los que nos dedicamos y no tanto en bienes inmuebles y estos que normalmente tienen un plazo más largo. Y ahí también nuevamente va el tema de la diversificación que tenemos por cada una de las actividades que realizamos, ¿no? Entonces, esos son los puntos que al momento de efectuar una inversión tenemos que tomar en cuenta el tema de la rentabilidad, es decir, cuánto pretendemos ganar, cuánto vamos a ganar, cuánto es seguro que ganemos, el tema de riesgos, que es la probabilidad de hasta cuánto podemos perder o cuánto es soportable que perdamos, ¿no? Porque a veces lanzamos un nuevo producto, nos dedicamos a una nueva cosa y no estamos ganando mucho y decimos, no, esto definitivamente no va. Es que todo tiene un ciclo, ¿no? O sea, no es algo inmediato. El tema del plazo, entonces el tiempo en el que vamos a recuperar nuestra inversión y el tema de la liquidez es en qué tiempo nosotros vamos a tener recursos líquidos para seguir invirtiendo o para poder tener la disponibilidad de los recursos. Entonces, mis estimados participantes, mis estimados jóvenes emprendedores, bueno, eso sería lo que podríamos abarcar el día de hoy. Manifestar las disculpas por las dificultades que se han tenido al inicio de la presente sesión. Y si existen preguntas, algún comentario, recomendaciones, bueno, es hora de que puedan manifestar. Manifestar cualquier consulta, inquietud que tengan. Licenciado, no, hasta por el momento, digamos, todo está entendido en la clase y bueno, pues es nomás pues con la práctica, ¿no? Se va a saber si es que cuando uno invierte va a tener ganancia o no, porque la inversión es invertir un cierto recurso y poder ganar, recuperar mis recursos, ¿no? Entonces eso es inversión, ¿no? Lo que puedo entender. Bueno, pues entonces sería nomás practicar en el negocio, si es que los negocios son rentables, ¿no? Y agradecerle por el curso. El día viernes vamos a poder hacer una parte de la práctica ya un poco más con números. O sea, vamos a plantearnos un determinado negocio que compro, por decir, en 100 bolivianos y vendo en 120, o en cuánto mínimamente tengo que vender para poder tener una ganancia, en qué tiempo voy a recuperar. Vamos a hacer algunos ejercicios no tan complejos que nos puedan permitir definir una idea, porque es evidente lo que mencionas, estimado, que las cosas a veces se ven en cancha, ¿no? Pero sí tenemos que tener algunas herramientas para poder hacer una medición, una evaluación antes de poder hacer una inversión. O sea, ¿qué necesitamos antes de poder invertir? ¿Qué puntos tendríamos que considerar? Eso lo vamos a ver en la parte práctica. Y el día de mañana vamos a dedicarnos más al tema del financiamiento. Si me conviene sacar un crédito, ¿hasta dónde puedo sacar un crédito?
qué puntos debo considerar en el tema crediticio, qué riesgos corremos, etcétera. Entonces, eso lo veríamos el día de mañana. No sé si hay alguna otra consulta. No, dicen muchas gracias por todo desde San Antonio de Lomerío. Dicen buenas Nosotros noches. estamos siempre atentos. Dicen, con respecto a la prueba de diagnóstico, se va a abordar algunos temas de lo que usted ha mencionado hoy, o es solamente conocimientos. Sí, el tema de la prueba de diagnóstico, bueno, ya les ha mandado el licenciado Yasmani, y bueno, les va a comunicar más detalles con relación a eso. Pero sí, el objetivo de la prueba de diagnóstico es de que se mida los conocimientos que se tienen ahora y si ha habido un incremento de conocimientos a la finalización de la capacitación. Dicen buenas noches, el link para la asistencia, por favor. Sí, en este momento les está enviando el licenciado Yasmani. Bueno, agradecerle al licenciado Sergio por la excelente clase que hemos tenido el día de hoy. Denme unos segunditos, les voy a enviar el enlace para el registro de asistencia, lo voy a poner a echar el Zoom, por favor.